Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, sábado 21 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la parábola de los talentos. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, ¿con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús. Jesús sigue anunciando el reino de los cielos en este discurso escatológico sobre el fin de los tiempos, sobre su venida gloriosa. Y hoy nuevamente nos presenta una parábola con este talante. Nos dice la palabra que dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Queridos hermanos, qué hermosa parábola. El Señor derrama sus dones y gracias sobre cada uno de nosotros y lo hace según nuestra capacidad. El Señor nos regala estos dones para que nosotros con nuestro trabajo lo desarrollemos en beneficio de los demás. Por eso, queridos hermanos, todos estamos llamados, confiando en la gracia y en los auxilios del Espíritu Santo, a dar los frutos de las buenas obras. Y por eso, queridos hermanos, hemos de acoger el don de Jesús con alegría, teniendo la confianza de que si nosotros colaboramos con la gracia de Dios, produciremos fruto abundante. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé un corazón abierto para acoger con gozo su gracia y sus auxilios espirituales. Confiemos en la palabra de Jesús, queridos hermanos. Él se ha marchado y después de su ascensión envía el Espíritu Santo a sus apóstoles y a través de ellos se nos ha dado este mismo Espíritu, pues seamos dóciles a sus inspiraciones y que el Señor nos dé la gracia de ser dóciles a los impulsos del Espíritu Santo, para que colaborando con su gracia demos fruto abundante, el fruto de las buenas obras en favor de los demás, en servicio de nuestros hermanos. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2.
Estos siervos fueron solícitos con el don recibido. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Queridos hermanos, no escondamos los dones que el Señor nos ha dado. El Señor es exigente. Cuando Él retorna, nos dice la palabra, Él va a ajustar las cuentas con sus empleados. Nos dice la palabra que al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Y su Señor le dice: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo será con el siguiente. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Y su Señor le contesta: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos, qué hermoso ser fieles en lo poco. El Señor felicita a estos siervos porque han sido fieles en lo pequeño. Y eso que los talentos son monedas de alto valor. Y miren cómo el amo le dice que esto es lo pequeño. Queridos hermanos, las gracias y los dones que recibimos del Señor son pequeños comparado a la gloria que se nos va a dar en el reino de los cielos. Pero el Señor nos pide que seamos fieles en lo poco. Seamos fieles pues a su palabra, seamos fieles al evangelio, seamos fieles a las enseñanzas de la iglesia, a la práctica de los sacramentos, seamos fieles a los mandamientos, seamos fieles a la vida de Cristo, seamos fieles en la oración. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la gracia de la coherencia, que seamos fieles a su palabra y la pongamos en práctica. Solamente si ponemos en práctica la palabra del Señor, seremos recompensados. Ciertamente nosotros hemos de guardar la palabra del Señor por amor a Él, porque hemos de agradarle, queremos agradarle, porque Él es nuestro Padre, Él ha sido bueno con nosotros y estamos alegres. Pero ante esta actitud el Señor nos recompensará con lo realmente importante, los bienes del cielo. El Señor nos invita al banquete de la comunión íntima con Dios Padre y todos los santos. Qué hermoso, queridos hermanos. Por eso, mientras vamos de camino en este mundo, pongamos nuestro corazón en los bienes que realmente importan. Y que los bienes de la tierra que el Señor nos regale, los usemos en tanto y en cuanto para el bien de nuestra salvación y el bien de nuestros hermanos. Qué hermoso, queridos hermanos, ser fieles en lo poco, para que así podamos gozar esta comunión íntima de amor con Dios y con todos los santos, con todos nuestros hermanos. Seamos pues fieles en lo poco para heredar los bienes del cielo en comunión con Dios y nuestros hermanos. Pidamos pues al Señor haga crecer en nosotros este anhelo de heredar los bienes del cielo en comunión con Dios y los santos, y que guardemos su palabra con fidelidad exquisita para rendir cuentas al Señor de los dones recibidos. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le responde: eres un siervo negligente y holgazán, ¿con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Qué fuerte, queridos hermanos. Este discípulo recibió el talento según su capacidad, pero le ganó la flojera espiritual, la desidia. ¿Cuántas veces nos decimos discípulos de Jesús, pero no trabajamos, no colaboramos con la gracia en bien de nuestra salvación y de nuestros hermanos? Por eso el amo le dice: debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Todos los dones y las gracias que el Señor nos da es para ponerlos al servicio de la iglesia. Este es el banco de Dios, la iglesia. Si nosotros servimos a nuestros hermanos, multiplicaremos los dones que el Señor nos ha dado, para que cuando Él vuelva, Él pueda recoger los frutos de las buenas obras que hemos podido realizar gracias a los dones y capacidades que Él nos ha dado. Por eso el Señor es duro en el juicio. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Queridos hermanos, el Señor ha puesto tantas gracias y dones en nuestras manos, en nuestro corazón. Seamos conscientes, este siervo no hizo algo malo, pero omitió hacer la voluntad del amo. Si nosotros somos buena gente, pero no cumplimos, no hacemos la voluntad del Padre, entonces Él también nos llamará siervos negligentes y holgazanes. Pues, queridos hermanos, no nos quedemos con los brazos cruzados, no esperemos la venida gloriosa de Jesucristo sin hacer nada en la viña del Señor. Seamos conscientes, Jesús nos está enseñando que los pecados de omisión pueden ser más graves que los pecados de comisión.
porque dejamos de hacer el bien que tenemos que hacer. Por ello, queridos hermanos, seamos conscientes. Jesús nos advierte de la ociosidad para con su palabra, que produce temor servil e indiferencia. Tuve miedo y escondí tu talento. Eso nos sirve para el Señor, esa justificación, ese pretexto nos sirve. El Señor nos invita a colaborar con su gracia. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pues, queridos hermanos, no esperemos la gloria si no colaboramos con la gracia de Dios para nuestra salvación. El Señor ha querido que nosotros colaboremos con su gracia. Esta es la armonía que se da entre libertad y gracia. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda ser conscientes que los pecados de omisión también nos privan del reino de los cielos, que no seamos flojos ni negligentes, que no seamos holgazanes, que trabajemos por nuestra salvación y por la de nuestros hermanos, y que despojándonos de esta negligencia y de esta holgazanería, multipliquemos los dones del Señor, sirviendo a los hermanos, especialmente a los más pobres. Que el don recibido, por más pequeñito que sea, lo confiemos en las manos de la Iglesia, para que el Señor pueda multiplicarlo en frutos de buenas obras en favor de los hermanos. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este discurso escatológico. Tú nos invitas a esperar tu venida gloriosa, pero trabajando en favor de los hermanos, trabajando en tu viña, colaborando con la gracia. Ayúdanos, Jesús, a acoger tus dones con gozo, que acojamos tu gracia y los auxilios del Espíritu Santo, para que colaborando y trabajando para dar fruto abundante de buenas obras, las pongamos al servicio de los hermanos, especialmente los más necesitados. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que hagas crecer en nosotros ese anhelo por heredar los bienes del cielo, que anhelemos esa comunión contigo y con nuestros hermanos, con todos los santos, para que guardando tu palabra con fidelidad exquisita, podamos rendirte cuentas de los dones que nos has regalado. Concédenos la gracia de la diligencia. Y finalmente, Jesús, te pedimos que seamos conscientes que los pecados de omisión también nos privan del reino de los cielos. Estirpa de nuestro corazón la ociosidad, la flojera, la holgazanería, que despojándonos de todo ello, colaboremos con tu gracia, y por más pequeño que sea el don que nos has regalado, que lo confiemos a la Iglesia, para que seas tú quien multiplique estos dones en favor de nuestros hermanos, especialmente en los más pobres. Despójanos, Señor, de ese temor servil, de esa indiferencia, y más bien regálanos ese don del Espíritu Santo, ese temor que consiste en esa reverencia, en ese temor de perder tu amistad, porque en ti, Señor, hayamos sentido nuestra existencia. Gracias, Jesús, líbranos de la condenación eterna y concédenos diligencia para colaborar eficazmente con tu gracia. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.